Por favor, sí, aparece la presentación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Mayorga eh, y en compañía de mi compañera docente Marta Milena Grajales, queremos presentar una experiencia de cómo intentamos llevar la simulación virtual, la simulación clínica a la virtualidad. Ya vamos a ver qué situaciones nos llevaron a generar nuevas metodologías y herramientas que permitieran mitigar como tal todos los sucesos que nos ha llevado como tal la pandemia para con el fin de propiciar escenarios para que todos nuestros estudiantes pudieran realizar de una forma, digamos, mucho más apropiada el desarrollo de cada una de sus actividades propias de simulación. Antes de esto, les agradezco por permitirnos participar en este séptimo Congreso Internacional de Enfermería. Eh, Desde la primera presentación pudimos ver cómo hemos fortalecido desde el punto de la investigación y otras revisiones pese a la situación que actualmente estamos viviendo. En primer lugar, la agenda. Vamos a realizar como una contextualización de la situación actual. Vamos a conocer qué se trata de esto de la simulación, el objetivo de la investigación que realizamos, cómo y qué metodología decidimos utilizar con el fin de, como ya les decía, mitigar estos eventos que están sucediendo, algunas dificultades que se presentaron durante el desarrollo y las estrategias y los resultados de todo lo que fuimos trabajando desde el laboratorio de simulación hospitalaria para finalmente terminar con algunas reflexiones de este proceso. Como bien sabemos, actualmente estamos viviendo una etapa bastante fuerte, como es el tema de el COVID-19, que a día de hoy ya lleva 99.6 millones de casos a nivel mundial y 2.14 millones de muertes. Es importante tener en cuenta que los países que más se han visto afectados son Estados Unidos, India y Brasil, donde el total de casos corresponde al 44% de la situación actual. Colombia no es ajeno, nuestro país, a este evento, donde al día de hoy ya llevamos 2.027.746 casos. De estos, aproximadamente el 1.07% han terminado pues con el deceso de los pacientes, que corresponde a alrededor de 51.747. Este evento a qué nos ha llevado a generar actividades, ¿cierto? Medidas gubernamentales como lo fue el aislamiento y el desarrollo de sesiones de clase dentro de la formación de profesionales de enfermería de forma remota y mediada por tecnologías. Esto nos ha llevado a una dificultad en todo lo que es el acceso a todos los laboratorios de simulación con los que cuentan muchas instituciones en el país. Y esto ha generado que haya un difícil acceso a materiales especializados y a todo lo que son los simuladores que se manejan generalmente, que son de mediana alta o de baja complejidad. Hay que tener en cuenta que no solo afecta a las instituciones, también afecta a los estudiantes, quienes también presentan déficit para el acceso de cada uno de los elementos propios para el desarrollo de sus actividades, un computador, una tablet o un celular. Enfermería, digamos que ha estado ahí en primera línea. Como bien decimos, la enfermería se caracteriza por generar un cuidado integral a los individuos en todos sus ciclos vitales y en todas las etapas del desarrollo de la enfermedad, desde lo que es la promoción y prevención de la enfermedad, todo lo que corresponde al manejo y a la rehabilitación. El Laboratorio de Simulación Hospitalaria de la Universidad Manuela Beltrán, como su nombre lo dice, es un espacio en el cual todos los estudiantes tienen la oportunidad de realizar actividades propias a contextos que se van a encontrar en la vida real. Aquí contamos con simuladores de alta, de mediana y de baja complejidad, los cuales, como su nombre lo dice, simulan diferentes contextos o situaciones clínicas que pueden presentar los pacientes y a los cuales se pueden ver enfrentados como tal nuestros futuros
profesionales. Dentro del laboratorio de simulación hospitalaria, contamos con espacios propios de ginecobstetricia, de cirugía, de unidad de cuidados intensivos, de anatomía digital, de cuidados básicos, de terapia cardiorrespiratoria y de cuidado cardiovascular, todo lo que corresponde al diagnóstico y algunas pruebas que podemos realizar. Dentro del laboratorio de simulación hospitalaria, los docentes tenemos la oportunidad de guiar a los estudiantes en todo lo que es la atención a la introducción del cuidado básico, todo lo que son procedimientos propios de cuidados básicos, semiología, todo lo que sea el tema de la valoración, ¿cierto? Para todos los pacientes. También los apoyamos en todo lo que es el tema de la farmacología y el manejo de la unidad de cuidados intensivos, el manejo de la mujer y el recién nacido y posteriormente para el niño y el adolescente. Este laboratorio queda ubicado exactamente en la Universidad Manuela Beltrán, tanto en la sede que tenemos en la ciudad de Bogotá, como la otra sede con la cual contamos que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Lo que queremos es describir la experiencia que como docente se tuvo de la enseñanza de la simulación clínica, pero esta vez no de forma presencial, sino a través de una modalidad virtual, es decir, una modalidad remota mediada por distintas tecnologías. Para esto decidimos adoptar una teoría de aprendizaje que es la de David Perkins, que más adelante la vamos a conocer. A través de este objetivo que nos planteamos desde el inicio, nos surgió la pregunta y es qué tan efectiva era la aplicación de la teoría del uno, como se conoce la teoría de el doctor David Perkins, para la enseñanza y para la ejecución de distintos procedimientos de simulación clínica para enfermería, pero esta vez en modalidad virtual. ¿Cómo adaptábamos todas estas actividades de forma presencial y llevarlos a una modalidad virtual sin que se perdiera el desarrollo y la práctica en nuestros estudiantes, que era uno de los mayores retos a los cuales nos veíamos enfrentados? Entonces, David Perkins es un matemático, él es un doctor en inteligencia artificial y él siempre nos ha dicho, dentro de su teoría, que el estudiante aprende cuando tiene una oportunidad y cuando tiene una motivación. También él nos indica que durante el proceso de enseñanza se debe realizar una reflexión de situaciones propias del contexto, es decir, siempre debemos contextualizar a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para enfrentarlos o, como su nombre lo dice, para llevarlos a herramientas o escenarios propios a los cuales ellos se pueden ver enfrentados. También nos indica que debemos diseñar diferentes secuencias basadas en la instrucción. ¿Por qué decidimos irnos con el tema de Perkins y con la teoría? Porque él hace mucho énfasis en el tema del entrenamiento y de la posterior retroalimentación. Él también nos dice que se debe realizar procesos de ejecución y perfeccionamiento de las instrucciones. Es decir, pese a que establecemos una instrucción inicial a nuestros estudiantes, cuando ellos tengan la oportunidad de realizarlo, retroalimentar con el fin de llegar a un perfeccionamiento de las actividades. También él nos lleva o nos indica el tema de la práctica activa y reflexiva, es decir, no guiarnos solo en el hacer, ¿cierto? Sino saber cómo lo hago, por qué lo hago y por qué es tan importante que como enfermeros tengamos la oportunidad de realizar cada una de estas actividades y cuál es su implicación cuando vayan a ejercer en distintas comunidades. La retroalimentación informativa, que corresponde a todo lo que es realizar un feedback de todo lo que ha realizado. ¿Para qué? Para observar cuáles son los eventos o errores que se han presentado con el fin de mitigarlos y volverlos a repetir los procesos. Y además él dice que necesitamos favorecer las buenas comprensiones en el estudiante. Como bien decía, no solo llevarlo a una práctica, sino que él tenga la oportunidad de aprender a preguntar y reconocer
en qué momento debe investigar como profesional de enfermería. Dentro de la teoría de David Perkins existen tres formas de aplicación, las cuales, como podemos ver, van en forma cíclica, es decir, no vamos a seguir un paso a paso, sino que cada una de ellas las podemos realizar dentro de las distintas fases del proceso de aprendizaje en los estudiantes. Él nos habla primero de una instrucción didáctica, nos habla de un entrenamiento y de una enseñanza socrática, que nunca van a estar completamente solas, ¿sí? Es decir, el estudiante o como docentes podemos acompañarlo en proceso de instrucción didáctica y de entrenamiento al tiempo, o de entrenamiento y enseñanza socrática, o enseñanza socrática e instrucción didáctica. Y como bien les decía, se pueden presentar durante las distintas fases dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la instrucción didáctica, lo que él primero nos dice es que debemos presentar de manera clara y apropiada y transparente todos los objetivos y requisitos conceptuales que deben tener los estudiantes. También mostrarles todos los resultados esperados posterior a la aplicación de la metodología. Nos dice que su principal objetivo dentro de todo este proceso es guardar una relación, ¿cierto?, entre la explicación y el uso de distintas estrategias que nos permitan asegurar que la información sea apropiada, sea oportuna y sea precisa con el tema en el cual vamos a abordar. También nos habla de el entrenamiento. ¿Y el entrenamiento qué implica? Implica todo lo que es el proceso de práctica y aplicación. Este proceso se encuentra estrecho también con la retroalimentación informativa, convirtiéndose en la fuente de motivación al estudiante. Como bien les decía, el estudiante aprende cuando comprende, cuando se motiva y cuando tiene la oportunidad de realizar determinada actividad. Y este proceso no favorece únicamente lo que es el ejercicio sistemático como tal, sino que además va a fortalecer todo lo que son los procesos de reflexión y de profundización en nuestro estudiante. Y finalmente está otra de las fases, ¿cierto?, que corresponde a la enseñanza socrática. La enseñanza socrática nos dice que permite que el estudiante trabaje de un modo flexible y adaptado a cada una de sus posibilidades, buscando que el estudiante no deba basarse únicamente en responder a una pregunta, sino que el estudiante aprenda a preguntar. El estudiante tenga la oportunidad de investigar. ¿Favoreciendo qué? Favoreciendo todos los procesos de investigación. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿y qué tal si? Entonces, ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos donde les preguntábamos a los estudiantes qué harían en el caso de que no nos basáramos en lo que generalmente nos dice la literatura, sino que nos pudiéramos enfrentar a otros eventos que ellos pueden presentar como tal dentro de su contexto o dentro de su ejercicio. Dentro de lo primero que hicimos, estos son algunos de los ejemplos que manejamos con cada uno de ellos. En primer lugar, generamos una instrucción. Como les decía, en este momento estamos viendo el tema que manejamos con ellos, que corresponde a electrocardiografía y RCP, todo lo que corresponde a reanimación cardiopulmonar. También los manejamos con algunos otros contenidos y otras temáticas, pero quise traer a colación estas. Entonces, ¿qué hacíamos en primer lugar? En primer lugar, les explicábamos todos los objetivos, todos los contenidos, todos los resultados que esperábamos durante el desarrollo de la sesión, y les los llevábamos a que ellos tuvieran la oportunidad con diferentes elementos propios de casa de que realizaran cada uno de los materiales o cada uno de los equipos para posteriormente realizar de forma sincrónica la actividad como tal. Entonces aquí podemos ver cómo en la primera imagen les mostrábamos, y a partir de unas instrucciones generadas durante las plataformas educativas, les explicábamos, por ejemplo, cómo se debía realizar y qué componentes tenía un electrocardiógrafo
para que ellos paso a paso lo fueran realizando y, digamos, en la primera imagen podemos ver un tórax. ¿Por qué? Porque muchos de estos estudiantes se encuentran, digamos, en diferentes ciudades, pero conviven solos. Entonces, ¿cómo podíamos llevarlo a la simulación? También con imágenes que les permitieran llevar a cabo estas actividades. En la segunda fila podemos ver el desarrollo del desfibrilador externo automático. Entonces, cómo ellos podían desarrollar o generar y diseñar estas herramientas para su posterior práctica dentro de todo lo que eran las sesiones de clase que manejábamos dentro del horario académico. Este fue otro ejemplo que manejamos. Digamos que una de los retos más fuertes que presentamos fue el tema de todo lo que es cuidado a la mujer recién nacida, donde ellos tienen la oportunidad de realizar todo lo que es el proceso de citología, el proceso de inserción del dispositivo intrauterino y otras actividades propias del profesional de enfermería a la mujer en estado fértil o a la mujer que se encuentra en estado de gestación. Entonces, como podemos ver, ellos de forma creativa y con distintos elementos que contaban en casa, realizaron cada uno de los materiales propios para la actividad. Es decir, pese a que nos encontráramos en diferentes ciudades o en diferentes contextos, tuvieran la oportunidad de simular estos elementos para poder llevar a cabo la práctica posterior. Entonces, en primer lugar, les generábamos unas instrucciones para que ellos los pudieran desarrollar o diseñar de forma creativa. Dentro de la instrucción didáctica, bueno, aquí pueden ver algunas de las otras herramientas que manejamos. También manejamos el tema de curación de heridas. Entonces, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de diseñar diferentes tipos de heridas de acuerdo a las características para que posteriormente ellos tuvieran la oportunidad de realizar la curación con todos los protocolos que generalmente se están manejando. Las plataformas que utilizamos para el desarrollo de todas las sesiones de clase generalmente son Big Blue Button, utilizamos Microsoft Teams y utilizamos Zoom. ¿Qué ventaja tienen estas plataformas? Que cada una de las sesiones, al ser grabadas, permiten que el estudiante la pueda reproducir de forma asincrónica en caso de que se puedan presentar algunas dudas o en caso de que por problemas de conectividad el estudiante no pueda asistir de forma asincrónica a la sesión, para que posteriormente se pueda realizar una retroalimentación y a través de otras herramientas que ya vamos a mostrar más adelante, el estudiante tuviera la oportunidad de realizar como tal este tipo de prácticas. Dentro del entrenamiento, lo primero que teníamos en cuenta era generar las instrucciones, pero a partir de eso también explicarles a ellos cómo se realizaba cada uno de los procedimientos. Eh, Antes del el aislamiento o el confinamiento general que se estableció aquí en Colombia, tuvimos la oportunidad de realizar diferentes herramientas audiovisuales para que cada uno de ellos de forma sincrónica durante las sesiones pudieran como tal observar esta herramienta y realizar el paso a paso de cada una de las actividades. Entonces, a continuación les voy a mostrar uno de los videos que realizamos, que fue sobre el tema de la electrocardiografía, que este contenido ellos lo abordan desde primero hasta el final de su formación profesional. ¿Me confirman, por favor, si les aparece el video? Siempre les exponíamos a ellos los objetivos de la sesión, tanto en el inicio de la clase de forma presencial como en los videos que estamos presentando acá como herramientas audiovisuales. Después de eso, y paso a paso, le íbamos explicando a ellos cuáles eran los conceptos o cuáles eran los cuidados, las precauciones para cada uno de estos procedimientos. Previamente ellos habían tenido la oportunidad de realizar cada uno de los dispositivos, como ya les decía,
de forma creativa desde las casas, porque digamos, en este caso ellos no tenían la oportunidad de asistir a las sesiones presenciales. Se les presentaba cómo se debía hacer cada uno de los procesos y cómo era el procedimiento que se debía llevar a cabo. Y después de esto, retomábamos nuevamente y paso a paso el estudiante tenía la oportunidad de repetir nuevamente este procedimiento como tal. Como pueden ver acá, estamos viendo el tema de la toma como tal del electrocardiograma. Aquí les presentábamos como tal cuál era el paso a paso, la ubicación de cada uno de los electrodos, y después de eso ellos no se quedaban solo ahí, sino que después los llevábamos a cómo lo interpretábamos. Y hay una parte, como les decía, de la enseñanza socrática, donde le decíamos, ¿y qué tal? Sí. Es decir, ¿y qué haría usted, por ejemplo, en el caso de que tuviera un paciente amputado? ¿Dónde colocaría las pinzas? ¿Cierto? Y se les presentaban diferentes casos a los que ellos se podían enfrentar como tal para que ellos dieran resolución a los mismos durante todo el desarrollo de las sesiones. Eh, el otro que ayuda audiovisual que tuvimos la oportunidad de realizar fue sobre la toma de la citología cervicouterina. Digamos que, como bien les decía, tuvimos la oportunidad de desarrollar diferentes ayudas audiovisuales que nos permitieron como tal eh, presentar a ellos el paso a paso, el procedimiento y las precauciones que ellos debían tener dentro del desarrollo de cada una de estas actividades como tal. Entonces, siempre les presentábamos a ellos todos los elementos que debían tener listos, ellos inmediatamente lo hacían. Las plataformas con las que contábamos para el desarrollo de las sesiones permitían que tanto el docente como los estudiantes tuvieran la oportunidad de tener encendida la cámara. Entonces, en este caso, ¿qué podíamos hacer? Les presentábamos la actividad, lo realizábamos paso a paso y después podíamos con cada uno de los estudiantes evaluar la forma en la cual estaban realizando como tal la actividad para retroalimentarla y poder fortalecer todas estas actividades en cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos ver el tema. Les voy a dejar el final del video. Este video fue el que manejamos, como bien les decía, sobre el tema de la citología cervicouterina. Respecto al tema de la citología cervicouterina, también les presentábamos diferentes casos, cómo tomar una citología en una mujer gestante, en una mujer en etapa fértil, cómo realizar la citología en una mujer con histerectomía. Para quienes no saben que la histerectomía es la extracción del útero en la mujer. Entonces los enfrentábamos a distintos casos para que ellos investigaran y a partir de eso, en los procesos evaluativos, que ellos tuvieran la oportunidad de comprender y dar respuesta a cada una de las necesidades o a cada uno de los eventos en los cuales, digamos, los sumergíamos como tal. Como bien les decía, dentro del laboratorio de simulación hospitalaria, no buscamos únicamente que el estudiante aprenda a hacer, sino que también sepa interpretar. Entonces, dentro de cada uno de los procedimientos, ellos tenían la oportunidad
de tener distintos trazados, en este caso como lo es el electrocardiograma, o también de presentar distintos resultados dentro de la citología cervicouterina para que ellos los interpretaran, generaran un posible diagnóstico dentro de todo lo que es el diagnóstico de enfermería de la NANDA y que finalmente ellos tuvieran la oportunidad de generar intervenciones y actividades de enfermería dentro de todo lo que es el proceso de atención de enfermería, que digamos es el factor fundamental y la pieza fundamental dentro del desarrollo del ejercicio profesional. Entonces, digamos que no nos enfocamos solo en la práctica, sino que el estudiante también tenga ese componente teórico del saber por qué y cómo lo debe hacer. Y finalmente, ellos tenían la oportunidad de realizar el entrenamiento, como bien les decía. En algunos casos se presentaban, digamos, algunos eventos como eran fallas en la conexión con los estudiantes. Entonces, ¿esto a qué llegaba? ¿A qué llevaba? A que en el momento no se pudiera realizar una retroalimentación sincrónica o una evaluación sincrónica del procedimiento. Entonces, ¿qué hacíamos? Les indicábamos a los estudiantes que posteriormente, cuando no tuvieran, digamos, este tipo de problemas de conectividad, tuvieran la oportunidad de revisar el video, generar preguntas al docente sobre la actividad eh, en sí y que a través de distintas herramientas o redes sociales, WhatsApp, Telegram u otros elementos o redes sociales, ellos pudieran enviar los videos para posteriormente generar como tal la retroalimentación. Esta es una de las actividades. Entonces, como podemos ver, ellos utilizaron a sus familiares y otros simuladores de pacientes para poder realizar a cabo cada una de las actividades. También les indicábamos toda la ubicación de cada uno de los elementos y pues quiero presentarles esta actividad que hizo una estudiante de la ciudad de Bucaramanga. Ella diseñó completamente su simulador. A ella se le entregaba un caso donde ella tenía que realizar la actividad, como bien les decía, de acuerdo al evento o a la situación que se les estaba presentando para que ellos posteriormente realizaran como tal la actividad. Entonces, los dejo un segundo con el video. En caso de que se evidencie algún error dentro del desarrollo como tal de cada una de las actividades o procedimientos propios de enfermería, se les brindaba la retroalimentación de forma inmediata para que ellos tuvieran la oportunidad de realizar nuevamente el procedimiento y mitigar, como bien les decía, estos errores o estas falencias que ellos pueden presentar durante cada una de estas actividades. También es importante tener en cuenta que siempre se les indicó que pese a que estuviéramos de forma remota y que aunque no estuvieran como tal con un paciente, sino estuvieran frente a un simulador, a, un, a diferentes elementos, siempre es importante y les enfocábamos mucho el tema de hablarle al paciente, el tema de explicarle el procedimiento, explicarle el por qué, explicarle las complicaciones y cuál era el propósito de estas actividades dentro de todo lo que era su tema de formación y cuál era la aplicación como tal dentro de la profesión.
Como pueden darse cuenta también, digamos, en el tema cuando inició la pandemia, llevó a que, bueno, la Universidad Manuela Beltrán se caracteriza por tener estudiantes de todos los departamentos del país. Entonces, muchos de nuestros estudiantes volvieron a sus ciudades de origen. Entonces, en muchos de los contextos en los cuales se encontraban ahora, no era posible para ellos contar con las herramientas o con todos los dispositivos específicos para el procedimiento. Entonces, como ustedes pueden ver de forma creativa y a través de elementos propios de la casa, ¿cierto? O de zonas aledañas, ellos pudieran simularlos para realizar el procedimiento. Al final del semestre académico del año 2020, tuvimos la oportunidad de realizar algunas actividades de forma de alternancia, donde ellos tuvieron ya la oportunidad de ir directamente al simulador en grupos mucho más pequeños y realizar este tipo como tal de actividades. Y como bien les decía, en caso de observar algún error dentro del procedimiento, alguna falencia, se brindaba la retroalimentación y ellos nuevamente realizaban el procedimiento. ¿Para qué? Para buscar la perfección dentro de todo lo que era la realización de estas actividades, como bien les decía, propias del profesional de enfermería. Dentro de la enseñanza socrática, como bien les decía, buscábamos que cada uno de nuestros estudiantes tuviera la oportunidad de realizar de forma sincrónica las actividades. Entonces, la imagen que están viendo ahorita es una actividad que hicimos respecto al tema de la reanimación neonatal, donde cada uno desde sus casas tuvieron la oportunidad de realizarla. Se les explicaba todo el tema de la administración de medicamentos, cuidados y los diferentes roles que cumple el profesional dentro de cada una de estas actividades. Como bien les decía, cada uno de nuestros estudiantes tenía la oportunidad de forma sincrónica de realizar la actividad para posteriormente llevar a cabo como tal la actividad. Dentro de las dificultades que encontramos dentro de la realización de esta metodología, fue que, según la información del DANE, menos del 10% de viviendas se encuentran conectadas, es decir, con acceso a Internet en lo que son los departamentos de Vaupés, Bichada, Amazonas y Guainía. Estos departamentos están ubicados en una zona colombiana que se conoce como la Orinoquía y de acuerdo a su localización geográfica, hace mucho más difícil el acceso. Sin embargo, con estos estudiantes se generaron distintas estrategias para que el 100% tuviera la oportunidad de realizar como tal cada una de las actividades. Contábamos con 3 departamentos, incluyendo Bogotá, que es el distrito capital, que cuentan con donde más del 50% de los hogares cuentan con conectividad fija o móvil, dentro de los cuales están el Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Bogotá, que son las zonas donde hay mayor población dentro de nuestro país. Y además de eso, la conectividad, alrededor del 10% de nuestros estudiantes presentaron desconexiones, presentaron fallas dentro del el micrófono, la cámara, que posteriormente se manejaron de forma asincrónica. Dentro de algunas de las dificultades que también se presentaron fue el no uso de simuladores, como por ejemplo el de RCP, con el cual contamos, pero sin embargo los simulamos y ellos tuvieron la oportunidad de realizar la práctica eh, de forma inmediata. También contaban con algunos elementos distractores. Muchos de los estudiantes
Estas actividades las realizaban, no tenían la oportunidad de realizarla en la habitación, sino que las realizaban en la sala, en la cocina. Entonces el ruido, los familiares agentes externos generaban esas interrupciones que podían de pronto alterar o afectar todo lo que era el proceso dentro del desarrollo de cada una de las sesiones. Y el tema de la supervisión in situ, como les decía, hacía un poco más difícil, pero sin embargo en las últimas sesiones ellos tuvieron la oportunidad de asistir en forma de alternancia para realizar cada una de estas actividades y procedimientos, porque era mucho más sencillo, porque ellos ya tenían o ya habían realizado de forma virtual esas actividades y era más llevarlos a un simulador, ya fuera de alta, de baja o de mediana complejidad. Dentro de las estrategias y los resultados que utilizamos, ¿cuáles fueron? Entonces, utilizamos herramientas audiovisuales de forma asincrónica, es decir, las clases se realizaban, quedaban grabadas para que el estudiante posteriormente tuviera la oportunidad de realizar la actividad en caso de que tuviera fallas en la conexión. Se realizó una retroalimentación de forma asincrónica al 100% de los estudiantes. Es decir, si el estudiante no podía asistir por diferentes causas, él tenía la oportunidad de enviar el video o enviar la actividad de forma sincrónica para que el docente posteriormente pudiera realizar una retroalimentación, ya fuese a través de texto o a través de distintas tutorías o actividades por fuera de las horas académicas que generalmente manejábamos. Como bien les decía, la posibilidad del reentrenamiento, de llevar al estudiante a que si presentaba alguna falencia, poder realizar la actividad nuevamente. Algo muy importante era siempre estimular a los estudiantes y motivarlos. Indicarles que pese a que estuviéramos en una zona, en momentos en los que estábamos trabajando desde la virtualidad, que sí era posible simular diferentes actividades dentro de cada uno de estos procesos de enseñanza. La recursividad en el diseño y el desarrollo de elementos para simulación, como bien les decía, de forma creativa diseñaron electrocardiógrafos, diseñaron desfibriladores externos automáticos, diseñaron citocepillos y otros distintos elementos. Y también el uso de dispositivos móviles y diferentes redes sociales o redes de comunicación de forma asincrónica. ¿Para qué? Para llevar todo el proceso de enseñanza y mitigar cualquiera de las dificultades que podían presentar ellos como tal. Dentro de las reflexiones de toda esta actividad y todo lo que pudimos observar, fue el fortalecimiento de la habilidad de enfermería supone un reto en tiempos de pandemia. La enfermería es procedimental, pero también es cognitiva. No nos podemos desligar lo uno de lo otro. Eso lleva a que todas las instituciones y todos los docentes llevemos a reinventarnos en este proceso de enseñanza. Se pudo realizar el cumplimiento de las condiciones, de las competencias disciplinares dentro de todo lo que es la virtualidad. Se tuvo la oportunidad de desarrollo de la habilidad a partir de diferentes metodologías de aprendizaje. En este caso, como bien les decíamos, utilizamos a David Perkins, que hace un énfasis muy grande en el tema del entrenamiento, pero además de todo lo que es la reflexión y la retroalimentación, y de acuerdo a eso, y todo el tema de la pandemia nos ha llevado a la necesidad de generar nuevos modelos de aprendizaje, nuevas herramientas y nuevas metodologías. Es importante que innovemos ante situaciones de emergencia y así no estemos en situaciones de emergencia, buscar herramientas para todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y más en el tema de la enfermería. Las herramientas tecnológicas son pieza fundamental en la simulación, pero no son únicas. No basta con que yo tenga un video, con que cuente con un juego o que cuente con diferentes tipos de herramientas, sino buscar la forma en la cual yo utilizo esas herramientas y generar procesos de aprendizaje significativo en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Llevando a qué? Llevando a procesos de reflexión a través del aprendizaje.
Finalmente nos pudimos dar cuenta que Perkins demuestra efectividad para el aprendizaje en la simulación a través de los distintos pasos. Una instrucción didáctica donde se establecieron de forma clara y oportuna cada uno de los objetivos y cada uno de los logros a alcanzar. Una enseñanza socrática que nos permitió favorecer cada uno de los procesos de investigación en nuestros estudiantes. Un entrenamiento que facilitó la práctica y la simulación de cada uno de los procedimientos de enfermería de forma efectiva, de forma retroalimentada y de forma reflexiva, pero a partir de los elementos que fuesen de fácil acceso para cada uno de los estudiantes, y la simulación clínica remota y mediada por tecnologías demuestra que favorece la adquisición de competencias dentro de cada uno de nuestros futuros profesionales de enfermería. Eh, Quisiera cerrar con esta frase de Walter Isaacson que nos dice que la ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que enseñe cómo multiplicar o las tablas periódicas, sino de estimular todo lo que es el proceso de imaginación y la creatividad. Eh, Adjunto encuentran los contactos de algunos de los docentes del laboratorio de simulación hospitalaria y quedo atento a las preguntas que se puedan presentar. Muchísimas gracias.